Hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga en esta mañana, en este domingo especial en el cual estamos celebrando el Día del Señor. Recuerda que el domingo es día del Señor y en el cual los que amamos a Jesús nos reunimos para poder tomar un tiempo y adorar a Dios y poder reflexionar en su palabra. Antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración referente a cómo estamos manejando los sermones cada domingo, simplemente para poder darle a conocer y usted pueda tener conocimiento. Estamos teniendo una serie de sermones que empezó meses atrás, básicamente desde que el pastor Floyd llegó a la iglesia. eh, Dios puso en su corazón predicar el libro de Hechos, que es básicamente la historia en la cual vemos el nacimiento de la iglesia y al mismo tiempo también hemos estado viendo cómo Dios comienza a usar su iglesia para poder traer, digamos, este mensaje que es el Evangelio, que renueva vidas, que toca corazones, y al mismo tiempo ver los diversos desafíos que la iglesia ha tenido que experimentar durante los primeros años de su existencia. Ah, y hemos estado siguiendo esa serie. Esa serie de sermones se llama Movimientos Atrevidos. Lo que hacemos es, Pastor Floyd, prepara un manuscrito y después lo comparte para que pueda yo también poder hacer algunas correcciones, añadir, quitar algunas cosas que de repente no tienen sentido, sobre todo en la traducción al español que estamos haciendo. Hay una colaboración que tenemos para poder tener los sermones cada domingo. Y hay algunos domingos en los cuales el pastor Floyd toma un descanso y yo predico tanto en inglés como en español, como lo hice la semana pasada, cuando estuve predicando Primera de Corintios. Así que solamente quiero dejarles saber esto. Eso de repente afecta más para las personas que nos ven, que son de la iglesia aquí en Monticello. De repente los que nos están viendo fuera del estado de Minnesota o de repente en otros países, de repente no afecta mucho, pero es bueno hacer un disclaimer, como dicen en inglés, de manera que no se piense que estoy asumiendo mérito que no es mío, pero quiero dar crédito también, pero al mismo tiempo también hay una colaboración que hacemos para poder tener los sermones y sobre todo la serie de sermones que se está predicando cada domingo. El día de hoy seguimos con esa serie de sermones, Movimientos Atrevidos, y ahora vamos a ir a Hechos capítulo 18, desde el verso 1 hasta el verso 22, y vamos a estar continuando hablando acerca de cómo es que la iglesia continúa su misión. Y en este caso, y el día de hoy, vamos a estar en Hechos capítulo 18 y vamos a ver cómo Pablo planta la iglesia en Corinto y al mismo tiempo también hay un tema principal que va, digamos, a ir a través de todo estos versos que vamos a leer. Y es un poco, habla acerca del desánimo en el cual el apóstol Pablo tuvo que tener que experimentar mucho desánimo mientras estuvo plantando esta iglesia. Y honestamente, esta iglesia, como dije las semanas pasadas, lo trató bastante mal a este pastor Pablo y vamos a hablar un poco de eso y quizás qué es lo que podemos aprender de la experiencia de Pablo, de la iglesia de Corinto y cómo es que debemos de responder hoy en día. Sobre todo porque probablemente tanto tú como yo experimentamos desánimo, ¿no? Yo puedo dar testimonio que el desánimo es real y siempre llega a nuestras vidas. La pregunta es si sabemos que va a llegar, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde el pecado es real y sus efectos son reales. ¿Cómo es que nosotros, como seguidores de Jesús, podemos enfrentar esos desánimos y poder aprender más de Dios, a conocerlo más y al mismo tiempo animar a otros? Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a meternos al sermón el día de hoy. Padre, gracias por el día de hoy que nos das para poder, Señor amado, tomar esta mañana y podértela entregar a ti. Finalmente, Señor, este es tu día, el día del Señor. La iglesia llamaba el domingo el día del Señor. Eso lo vemos y lo hemos aprendido porque el apóstol Juan así lo menciona en Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que en esta mañana puedas usar tu palabra
y específicamente este sermón y este texto que vamos a compartir. Y que, Padre, puedas usar mi vida, puedas usar mis labios para poder simplemente comunicar tu palabra a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas que hoy necesitan escucharla. Señor, tu palabra es la que da vida, no la mía, no la del pastor Floyd, es tu palabra, Señor. Así que ilumínanos hoy, danos entendimiento y ayúdanos, Padre, en esta mañana a poder recibir de ti lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ah, no está para la venta. Hay una antigua leyenda que hablan que el diablo una vez salió a vender, digamos, sus herramientas que él tiene para poder hacer sus cosas macabras. Pero sin embargo, una de las personas que fue a comprar, digamos, estas herramientas que tenía el diablo, vio una herramienta muy especial que el diablo por descuido había dejado ahí en su mesita, que había sacado a sí mismo ambulante, misma persona que está saliendo a vender. Y por descuido había dejado una herramienta eh, que cuando él lo vio se dio cuenta, no puedo vender esto. Vino una persona y le dijo que quiero esa herramienta. Y él dijo, oh, no, tengo que guardar esta herramienta porque esta herramienta no está a la venta. ¿Y sabe algo, hermano? ¿Cómo se llama esa herramienta? Esa herramienta se llama desánimo. Y desánimo es algo evidentemente que Satanás utiliza muy astutamente para poder sembrar, digamos, desesperanza en el corazón de los seguidores de Jesús. Evidentemente, sabemos nosotros y no podemos echarle de todo a la culpa que nos sucede al enemigo, pero al mismo tiempo tenemos que aprender que él tiene artimañas y muchas maneras en las cuales busca traernos hacia abajo. Y lo más probable, si te digo ahora, ¿has pasado en algún momento de tu vida desánimo? Muy probablemente me vas a decir que sí. Si te preguntase, ¿has pasado desánimo este año, en el año 2020? De repente, tu respuesta es sí. Y yo también puedo decir, sí, he pasado desánimos. Esta crisis, no tanto la crisis del virus como la otra crisis que se ha estado pasando con esta triste muerte eh, esta persona, ¿no? George Floyd, en Minneapolis, definitivamente ha marcado nuestra comunidad y todas las cosas que están sucediendo, digamos, en nuestro alrededor. Tenemos que estar preparados, porque el desánimo viene, hermano, como si fuese, honestamente, un frío común. Siempre lo vamos a tener y muchas veces es muy contagioso. Entonces, tenemos nosotros que ver cómo podemos seguir avanzando en nuestro caminar con Cristo cuando enfrentamos estos desalientos, porque al menos estamos viendo que los vamos a enfrentar. La pregunta es, ¿cómo es que podemos hacerle frente? Vamos a ver la palabra de Dios en esta mañana y ver cómo es que el apóstol Pablo pudo pasar, digamos, con esto. Tenemos que reconocer que hay 3 desalientos que el apóstol Pablo enfrentó y que muchos de nosotros, tanto usted como yo, quizás vamos a poder o vamos a enfrentar. ¿Cuáles son estos? La primera tiene que ver con tengo ganas de rendirme. A veces decimos, ya, renuncio, ya, no puedo más. Y tenemos esa tentación en nuestra vida y en nuestro corazón y a veces honestamente es complicado. Y sobre todo cuando estamos entrando aquí en Hechos capítulo 18, estamos viendo que Pablo está dejando Atenas y ahora está yendo hacia Corinto. Quizás para algunos que han estado en la iglesia por bastante tiempo, pasamos un gran tiempo predicando Primera de Corintios hace algunos años. Y algo que aprendí, digamos, de toda esta predicación y el estudio que hicimos cada domingo, fue de que Corinto era una iglesia bastante inmoral, muy inmoral. Cuando hablo de inmoral quiere decir que habían muchas cosas carnales sucediendo dentro de la iglesia, muchas cosas que usted probablemente se podría alertar y alarmar. Habían hermanos que estaban enjuiciándose entre ellos para poder obtener dinero. Había un muchacho que estaba acostándose con la esposa del papá. No sabemos si era su mamá o si era su madrastra. Probablemente era su madrastra.
Habían algunas prostitutas que habían sido, digamos, evangelizadas, que estaban llegando a la iglesia, y hay una discusión si de repente eran personas lesbianas o no. Se estaban cometiendo excesos con los dones del Espíritu Santo. ah, Habían hermanos que estaban viviendo en carnalidad. Dicen que, digamos, las fiestas o la celebración de la Santa Cena, ¿no? La comunión, se estaba saliendo a desenfreno y habían personas que estaban emborrachándose. Había mucho desorden. Y la ciudad, digamos, eso era el problema dentro de la iglesia, pero después, dentro de toda la ciudad, era muchísimo peor. A tal punto de que se le decía o se conocía a Corinto, ¿no? O se tenía esta frase antigua que decían hacer la corintiada, que básicamente refería, ¿no? A vivir una vida en desenfreno, por así decirlo, y ligado al ámbito sexual, porque en este pueblo de Corinto había este templo hacia la diosa Afrodita, donde habían cerca de 1000 prostitutas, digamos, ¿no? Y se adoraba mucho a la fertilidad. Si una persona tenía problemas para tener hijos, iba a este lugar, adoraba a esta diosa, se involucraba en estos actos indecentes. Y muchos creen que, por ejemplo, cuando Pablo está escribiendo Romanos 1:26, hace mención al desánimo que estaba experimentando en Hechos 18 cuando está plantando esta iglesia. Muchos estudiosos creen que esto fue, digamos, lo que Pablo plasma de ver toda la carnalidad que había experimentado o había podido él ver, digamos, dentro de este pueblo. Y Romanos 1, digamos, explica de una manera bastante explícita acerca de digamos, la inhabilidad del hombre para poderse salvar a sí mismo. Por ejemplo, vemos, por tanto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales contra las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Esto hace referencia probablemente a Roma, pero yo, digamos, creo que también hace referencia a lo que Pablo experimenta en Hechos 18. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecían por su perversión. Era claro lo que Pablo estaba experimentando. Y es muy probable que durante ese tiempo, quizás Pablo hubiese dicho que ya estoy cansado, estoy aquí 2 años. Pablo tenía un ministerio bivocacional, eso quiere decir que trabajaba probablemente de lunes hasta, o de domingo, ¿no? Hasta el viernes, de repente, ¿no? En el mercado, digamos, ¿no? Para poder agarrar y subsistir, porque digamos, él hacía tiendas de campaña, y vamos a hablar de eso un poquito más, pero de repente estaba cansado. El único día que él podía ir era a través, digamos, ¿no? el sábado, en el cual descansaba para poder ir a la sinagoga, y en la sinagoga él estaba dando testimonio de Jesús. Entonces, es probable que de repente haya experimentado este tipo de desánimo. Y es interesante también poder verlo. Ahora, lo otro también que podemos ver, ¿no? La segunda manera en la cual a veces nos desalentamos, es que creemos, ¿no? Sentimos que no estamos logrando lo suficiente, que no estamos avanzando. Sentimos que, digamos, ya mi vida no tiene sentido, por así decirlo, ¿no? Y nos sentimos como que, ok, no estoy haciendo nada con mi vida. ¿No le ha pasado esas crisis a veces a usted? A veces a mí me ha pasado también. Se experimentan de vez en cuando, y es interesante que también podemos ver esto en la vida de Pablo, ¿no? Porque definitivamente él dice, o sea, yo he venido con debilidad. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, verso 3, Pablo está diciendo, ¿no? Vine a ti, ¿no? Vine a ustedes con debilidad y con miedo y con mucho temblor, ¿no? Y después Pablo va a explayar acerca digamos, de lo que él estaba experimentando cuando estaba, porque el argumento principal entre la iglesia de Corinto y Pablo, sobre todo cuando Pablo está respondiendo estas cartas, tiene que ver específicamente con un punto muy importante. Estos superapóstoles, ¿no? Que estaban cautivando a la iglesia,
Le estaban diciendo, Pablo, tú no eres bueno, Pablo, tú no eres suficiente, Pablo, tú no hablas bien, Pablo, tú no predicas como estas personas, no tienes el conocimiento como estas personas, no nos alumbras y nos asombras como estas personas. Entonces Pablo va a hacer referencia a Pablo, y algo muy importante, que él dice, yo no vine a predicarles a ustedes, ¿no? Con conocimiento, con sabiduría humana, sino vine a predicarles acerca de la cruz de Cristo, dice, para que la cruz no perdiese su eficacia. Ah, y es algo muy interesante, ¿no? Porque el poder de Dios se manifiesta en la predicación y la proclamación de Pablo, ¿no? Es simple, sin necesidad de acudir, digamos, ¿no? a las erudiciones. Y esto no necesariamente está negando de que se deba de estudiar, ¿no? Y articular de una manera, digamos, adecuada el Evangelio, sino tiene que ver con que no dependemos de eso para poder comunicar, digamos, un mensaje tan simple como el Evangelio y tan poderoso como la cruz de Cristo. Pero al mismo tiempo Pablo está reconociendo eso, que él se sentía débil, ¿no? En Hechos 18:5 podemos leer cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. La segunda parte tiene que ver con el desaliento, pero la tercera parte tiene que ver con que me siento solo y estoy sin ayuda. Y a veces cuando a veces nos embarcamos en proyectos, no es bueno tener personas que te puedan apoyar. Aunque en este caso Pablo tenía un equipo, pero después Timoteo y Silas, ¿no? Se quedan, digamos, se retrasan, por así decirlo, y él se queda solo, literalmente, en esta aventura predicando en Corinto. Pero sin embargo el Señor fue fiel con el apóstol Pablo para poder proveer personas que pudiesen estar. En este caso, no, Silas y Timoteo llegan, ¿no? Se encuentra con él. Pero dice, cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. No, estoy libre de la responsabilidad y de ahora en adelante me seguiré, digamos, no simplemente predicando a los judíos, a los gentiles, perdón. ¿No? Evidentemente aquí Pablo dijo que enough, no suficiente, ya no. ¿No? Muchos pueden decir, bueno, acá Pablo se va a dedicar exclusivamente, ¿no? al ministerio de los gentiles, pero evidentemente Pablo estaba cansado, estaba, ok, suficiente, ¿no? Pero aún en nuestras debilidades, dice la palabra, ¿no? A través de Pablo, su poder nos perfecciona. Y de repente en esta debilidad que Pablo tuvo, Dios lo usó para su gloria. No necesariamente no Dios planeando el mal, pero sí Dios direccionando toda nuestra vida, nuestras virtudes y nuestros defectos, usándolo en su providencia para la gloria de Él. Y esto es lo que podemos ver en esta porción en Hechos capítulo 18, verso 6. Pablo toma esta decisión definitivamente de poder agarrar e ir. Y si bien es cierto, cuando estas cosas pasan y el desánimo llega, a veces el enemigo está detrás de esas cosas. ¿Y por qué es importante notar esto, hermanos? Porque a veces hay opresión que Satanás trae. Yo sí entiendo y he enseñado y he explicado que muchas veces es nuestra carne, porque a veces lo es. A veces le echamos la culpa a no tengo dinero, y no tienes dinero no porque, digamos, es que el enemigo vino a robarme, pero no tienes dinero porque a veces no has tenido sabiduría para poder manejar lo que Dios ha puesto en tus manos. De repente has malgastado lo que Dios ha puesto. De repente no has sido sabio teniendo un presupuesto, ¿no? Digamos, para poder manejar sabiamente lo que Dios te ha dado. De repente, como dice Malaquías, has estado robando, ¿no? Y Dios le pregunta, ¿pero dónde te hemos robado, Señor? Bueno, me han robado en las ofrendas y en los diezmos. Ahora usted me dirá, bueno, usted tiene que decir eso porque es pastor. Bueno, tengo que decirlo en primer lugar porque está en la Biblia y porque es una enseñanza bíblica que se debe de enseñar en la iglesia. Y esa enseñanza, así como le llega a usted, me llega a mí también, en el sentido de que, digamos, yo la tengo que escuchar, la tengo que estudiar y la tengo que vivir. Y evidentemente no tengo que, digamos, cumplir con los diezmos y las ofrendas, que también es para mí. Al punto al cual quería llegar era de que muchas veces echamos
la culpa al enemigo, cuando muchas veces es nuestra responsabilidad. Si no he sabido manejar sabiamente el dinero que Dios me ha dado, porque finalmente es su dinero, la consecuencia de mis actos y de mi falta de sabiduría va a ser cosechar sufrimiento y dolor y pobreza, ¿no? Porque evidentemente no estoy manejando sabiamente. El enemigo no tuvo nada que ver ahí, ha sido mi falta de sabiduría. Evidentemente si él elabora cosas, ¿no? Para poder quizás atraer nuestra atención. Él nos tienta, pero está en usted y está en mí el hecho de poder agarrar y poder ceder ante esas tentaciones. Por eso es que Santiago dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La palabra es clara. Nosotros resistimos al diablo y él va a huir. Pero no solamente se queda ahí Santiago, sino que Santiago nos va a decir algo adicional y nos va a decir, acérquense a Dios y él se va a acercar a ustedes. Lo otro que sí sucede, hermanos, y esto pasa, yo lo experimento a veces, es que a veces Satanás trae opresión. A veces hay una fuerza, digamos, ¿no? Que está es como una mochila que a veces se nos viene encima y es como que todo no va de la manera que a veces uno está orando que suceda. Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado y orar en esa dirección y cumplir lo que la palabra de Dios dice, someternos a Dios. A veces queremos volvernos expertos reprendiendo al enemigo, pero olvidamos lo primero, y lo primero tiene que ser someterte a Dios. Pastor, ¿qué cosa es someterme a Dios? Someterme a Dios quiere decir estar bajo el liderazgo de Jesús, estar bajo los principios, los preceptos, estar bajo lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Que a veces yo lo escucho como sugerencia, cuando no es sugerencia, sino es una acción que Dios nos dice, hazlo. Es una enseñanza, es una instrucción, ve y hazlo. Es como, por ejemplo, cuando lo contratan a usted y lo entrenan. La persona que le está entrenando le va a explicar, ok, hacemos esto y hacemos esto. No son sugerencias. Bueno, si puedes, hazlo, ¿no? Evidentemente, si lo tomas como una sugerencia, probablemente te van a despedir al siguiente día, ¿no? Porque vas a cometer errores. No se te paga para que cometas errores, sino se te paga para que cumplas un trabajo, que hagas conforme tu jefe dice. De la misma manera en el Evangelio, cuando nosotros cumplimos esa palabra, estamos sometiendo nuestra vida al liderazgo de Jesús. De lo contrario, estamos simplemente abriendo nuestro corazón para que Satanás venga y haga de nuestra vida estribos. Amén. Ok, vamos a continuar avanzando. Entonces, tenemos la tercera parte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar este desánimo? Lo podemos hacer de la siguiente manera, enfocándonos en 3 estímulos que vamos a encontrar en Hechos capítulo 18. Ok, pastor, ¿cómo es esto? Muy bien. Primero, tenemos amigos cristianos en la familia de Dios y esto lo vemos en los primeros versos de Hechos capítulo 1 al verso 5. ¿Por qué? Porque un amigo es un regalo de Dios. Un enemigo de repente es el regalo del diablo, pero un amigo es un regalo de Dios. Y en primer lugar, recuerdo que en la última reunión de oración estuve predicando acerca de, por ejemplo, ¿no? Juan capítulo 15. Y en ese texto, en ese capítulo de Juan capítulo 15, Jesús dice, no, yo los he llamado mis amigos para que sepan, digamos, ¿no? Todo lo que yo he escuchado decir al Padre se los he dicho. Porque el siervo no sabe dónde va su amo, pero en cambio un amigo sí. Y es interesante, ¿no? Que Jesús, ¿no? Y es algo, o sea, si tenemos una cristología correcta, cuando hago cristología no estoy hablando de un término medio raro, simplemente es el entendimiento de Cristo, ¿no? El estudio de Cristo, cristología, y descubrimos quién es Cristo. Decir que Cristo es nuestro amigo es wow. Yo sé que de repente algunas hermanas quisieran, no sé, de repente ser amigas de las Kardashian o de repente un hermano ser, no sé, amigo de un jugador de fútbol, de Messi o qué sé yo. Pero honestamente, ser amigo de Jesús debe de ser un wow. Porque es el Señor del universo, es el alfa, el omega. Es nuestro Salvador y Él nos dice, ok, ustedes se han puesto su confianza en mí, son mis amigos. Eso es espectacular. Pero al mismo tiempo Dios pone personas a nuestro alrededor. Y de repente Satanás pone también algunas. Pero lo cierto es que al menos en este contexto Dios está trayendo personas a la vida de Pablo. ¿Y sabes quiénes eran? Priscila y Aquila. Muy interesante que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, mencione primero a Priscila y después a Aquila.
Pero es interesante. Si tienes más preguntas, déjame saber. Puedo darte mayor detalle ahí porque estaba estudiando al respecto. Pero lo cierto es que un amigo es, digamos, una gran bendición. Y estos amigos lo que deben de hacer es pensar en formas de motivarnos unos a otros con hechos, ¿no? En amor y en buenas obras, no motivarnos los unos a los otros, no desalentarnos, no traernos abajo, no. Y con esto no estoy diciendo que no deberíamos de repente exhortarnos, porque exhortarnos es bueno y un amigo, esperamos de un amigo recibir la verdad. Esperamos de un amigo escuchar la verdad a través de ellos, porque sería triste que tener un amigo que nos diga una cosa cuando estamos con ellos y después estén diciendo otra cosa cuando de repente no estamos con ellos. Eso no hace un amigo. Pero un amigo está buscando maneras en las cuales podemos motivarnos. Aún la exhortación, bíblicamente y de una manera, digamos, en amor, recibida y dada, es una acción de motivarnos a las buenas obras. Así que eso es algo muy importante. Esta motivación, ¿no? Se llama paroxismos, que tiene que ver con motivar, agitar, ¿no? Estimular a las buenas obras. Así que eso es algo muy importante. Y dentro de nuestro caminar con Cristo, eso es lo que podemos experimentar. ¿Qué es lo que hacía Priscila, Aquilas y Pablo? Trabajaban juntos, trabajaban en la línea, trabajaban en el mismo trabajo. No ponchaban juntos, ¿no? Priscila ya ponchaste, Aquilas ya ponchaste, vámonos al break Priscila, vámonos al break Aquila. Y estaban los tres, digamos, ahí. Pablo no estaba solo, Dios proveyó personas. Y este matrimonio, Priscila y Aquila, fue un matrimonio de gran bendición para el apóstol Pablo cuando se encontraba solo, lidiando con esta iglesia y plantando esta iglesia y discipulando esta iglesia. Ellos fueron de gran bendición. Y era un trabajo bastante duro, por lo que he podido investigar. Muchas personas tenían muchos problemas con la rodilla porque tenían que estar constantemente, digamos, de rodillas, hilando y preparando estas tiendas de campaña. Así que no era un trabajo sencillo, era un trabajo duro, ¿no? Entonces, pero sin embargo, este grupo de amigos se juntaba para poder, digamos, trabajar juntos y al mismo tiempo poder servir. Qué gran bendición es poder tener amigos en el trabajo, ¿no? Ahorita que estoy en otro trabajo, no estoy aprendiendo a conocerlos y ellos me están conociendo a mí, estoy pudiendo testificar de Cristo a ellos. Y es interesante, ¿no? Evidentemente hay fricciones no propias del trabajo, evidentemente. No, quién no hace más, quién hace menos, quién está flojeando y quién no. Y a veces eso a uno lo hace renegar, ¿no? A veces ahí, pero al mismo tiempo también gracia, ¿no? Y digamos el hecho de poder agarrar y ser parte del equipo y poder trabajar es algo muy bueno, pero es una gran bendición. Así que Dios provee. Ahora la pregunta sería, ¿Dios está proveyendo de repente amigos en tu vida, a tu alrededor, que de repente Dios está trayendo para que tú los puedas ministrar? O de repente, ¿qué persona Dios está en este momento trayendo a tu corazón que de repente necesita una palabra de aliento? No una crítica, de repente una exhortación sí, pero una exhortación en amor y de repente una palabra de aliento que tú le puedas dar. Recuerda que amor y disciplina van de la mano, de acuerdo a Hebreos. Ya lo hemos explicado. Dios al que ama, disciplina. A veces es necesario. Y en amor se puede dar. Y en amor, si es bien recibido, es una gran bendición. Y entre amigos siempre tenemos que decir la verdad. Pero también a veces necesitamos escuchar una palabra de aliento, una palabra de oración, de decirle a alguien, estoy orando por ti. Cuenta mucho y dice mucho. Número 2, algunas victorias. A veces eso nos ayuda, ¿no?, a pasar el desaliento cuando podemos ver la mano de Dios. Y a veces estamos tan enfocados en, ay, no estoy haciendo nada, ay, Dios mío. Estamos tan enfocados en el desaliento que a veces nos olvidamos de ver qué es lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque Dios está haciendo algo. La pregunta para ti ahorita sería, ¿no?, ¿cómo es que podemos ver lo que Dios está haciendo? Por ejemplo, Pablo dice, salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio, justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga, ¿no? El vecino de la sinagoga estaba ahí. Y Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Qué impresionante. Él y toda su familia, dice, también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Pablo los está bautizando, los está sirviendo, los está discipulando y después le están criticando al pobre Pablito. Pero
es parte del ministerio también. Pero vemos acá, ¿no?, que, por ejemplo, hay cosas que Dios está haciendo. Muchas veces cuando estamos desanimados y nos enfocamos tanto en el problema y en el desánimo, perdemos de vista lo que Dios está haciendo. Porque aún en toda esta soledad y esta dificultad que Pablo estaba enfrentando, Dios estaba trayendo victoria para la vida de Pablo y a través de su ministerio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Nos cuesta a veces aceptar ese texto, ¿no?, cuando estamos pasando momentos de desaliento. Pero sin embargo, la efectividad de la palabra continúa. Darle gracias a Dios nos ayuda a mantener, digamos, nuestra mente enfocada en las cosas correctas. Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando y te ordeno que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Isaías 41, 13 dice: porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy el que te dice: no temas, yo te voy a ayudar. Y Primera de Tesalonicenses dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. No dice anímense, ¿no?, y mortifíquense, anímense, ¿no?, y hablen mal de tal persona. No dice anímense y edifíquense mutuamente. Tenemos que empezar a hacer eso, porque de esa manera podemos vencer el desaliento juntos. Y por último, la tercera manera en cómo enfrentar los desalientos tiene que ver con las promesas de Dios. Y del versículo 9 al 11 hay algo muy interesante aquí. Dice: no tengas miedo, una promesa muy importante. Pablo le dice específicamente, Dios le dice a Pablo: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te saquen, dice, o te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Qué increíble, ¿no?, que Dios hizo que Pablo es mi herramienta, es mi instrumento, nadie lo va a tocar. Ahora, con esto no está diciendo que no lo han golpeado y no le han pegado, porque a Pablito le han dado duro. Y ya lo hemos leído ya anteriormente, ¿no?, cuando estuvo por Filipos, Macedonia. Entonces, evidentemente, ¿no?, pero específicamente en ese tiempo, Dios le da una promesa a Pablo. Dice: nadie te va a hacer daño, yo voy a cuidarte. Y a veces olvidamos que Dios nos da promesas también. Porque estamos enfocados en el desaliento, ¿no?, en ay, ya no puedo. Vengamos a la palabra de Dios, escuchamos las promesas de parte de Dios. Estoy contigo, ¿no? Y Jesús nos dice eso en Mateo 28, 19 también, ¿no? Ok, yo estaré con ustedes, ¿no?, y me serán testigos, ¿no?, en Judea, Samaria, los confines de la tierra. Dios está con nosotros. Creamos o no, Dios está con nosotros. Hechos 17, 27, 28 dice: Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque estoy contigo, porque en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Santiago capítulo 4, 7 y 8 dice: así que sométanse a Dios, una vez más, ¿no?, y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios, ¿no? Eso es lo otro que pasa, ¿no? Y siempre escucho decir esto: no es que Dios se haya alejado de nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y sé que parece repetitivo, ¿no?, pero es una verdad. Dios sigue siempre estando en el mismo lugar donde nosotros a veces lo dejamos. Muchas veces la gente deja a Dios en la iglesia porque de lunes a viernes o de lunes a sábado vivimos una vida totalmente diferente, lo cual no debería de ser. Pero Dios siempre sigue estando ahí. Si nosotros nos sometemos a Él, nos arrepentimos por nuestros pecados, venimos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra. Estás luchando con desánimo. Probablemente hay algo que el enemigo está haciendo, tu carne está haciendo, y necesitas a Cristo en tu corazón y en tu vida. Hoy mismo, esta mañana, necesitas a Cristo en tu vida. La promesa de la protección de Dios: nadie va a atacarte ni a hacerte daño. Qué interesante, ¿no? Nadie va a atacarte ni a hacerte daño. Cree en las promesas de Dios, porque es el antídoto para el desánimo, ¿no? Es la vacuna para el desánimo, es la medicina para el desánimo. Las promesas de parte de Dios. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué preciosa promesa. Salmos 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. La promesa del poder de Dios: porque tengo mucha gente en esta ciudad. Hay una razón por la cual Dios nos sostiene. No es porque somos el centro del universo, pastor,
Yo creo que esa es una figura, ¿no? Demasiado infantil a veces, ¿no? Yo sé que de repente escucha usted esto decir algunos predicadores, pero el centro del universo es Cristo, es Dios. Él es el centro del universo. Nosotros somos salvados por pura gracia y por pura misericordia. Pero al mismo tiempo Dios nos ha encargado una gran misión. Y esa misión tiene que ver con predicar el Evangelio. Dios le está diciendo a Pablo, tengo mucha gente en esta ciudad. Y mire la gente que tenía, o sea, era gente dura, gente terrible, honestamente, bien, bien dura, ¿no? Bien rebelde, ¿no? Se parecen a los latinos. Pero, sin embargo, Dios le dice a Pablo que yo tengo un plan en esta ciudad y vamos a hacer la obra. Dios tiene un plan en Monticello. Tiene un plan en Monticello. Hay algo que Dios va a hacer. Y quiere usar tu vida y quiere usar la mía para poder ser testigos aquí. Podemos confiar en las promesas de Dios y poder depender de que Él nos va a usar. ¿Alguien está desanimado aquí hoy? Resiste al enemigo, acércate a Dios, porque Dios está cerca de ti. Búscalo y Él vendrá a ti. Pídele a Dios que te ayude a experimentar su presencia, su protección y su poder, porque Él está contigo. El letrero de la iglesia decía, haz lo que puedas y deja lo que Dios haga, deja que Dios haga lo que no puedes. Esta es la historia de un misionero que estuvo sirviendo por muchos años a los nativos de los Estados Unidos. Y dice lo siguiente: mi corazón se hundió y me pareció que nunca tendría éxito entre los indios. Mi alma estaba cansada de mi vida, ansiaba la muerte. Durante 2 años no sucedió nada, ya que constantemente luché contra un desaliento. Este misionero estaba desanimado. Finalmente, 3 años y medio después de su trabajo, vio como unos 150 nativos americanos que creían en Cristo hicieron su decisión. Trata de recordar, mi amado hermano, no lleves toda la vida sobre tus propios hombros. Necesitas la ayuda del Señor para tu desánimo y necesitas una relación permanente con Cristo para una vida fructífera. Y esto se ve en Juan capítulo 15, lo que prediqué el jueves pasado en la reunión de oración. Si un hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, y aparte de mí no puedes hacer nada. Así que, iglesia, ¿está alguien desanimado hoy? Dios puede traer el ánimo y el gozo a nuestro corazón. Así que quiero alentarte en esta mañana. No dejes que el desánimo tome el centro de tu vida, tome toda la atención de tu mente. Pongamos toda nuestra esperanza en Cristo, porque de Él recibiremos la esperanza, el gozo y el antídoto para el desaliento. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y por tu palabra el día de hoy. Bendice, Señor amado, a mis hermanos, mis hermanas que nos están viendo en esta mañana. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda servir de aliento para cada vida, Señor amado, que ha podido escuchar hoy. Señor, gracias porque tu palabra es efectiva, es, Señor amado, necesaria para la edificación de nuestras vidas. Te damos las gracias el día de hoy y, Padre amado, oramos dándote la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.